Terra Escribiente. Relatos e historias de Terra y de otros mundos. Bienvenidos, valientes exploradores de mundos inexplorados. Esto es Relatos de Terra Escribiente, una travesía a los vastos reinos de Warhammer 40.000, la Edad de Sigmar y fantasía en general. Prepárate para sumergirte en epopeyas donde la guerra es eterna, donde dioses inmortales se enfrentan y cada destino es forjado en el crisol de la batalla. Desde las sombrías profundidades del milenio 41 hasta los vibrantes y mágicos paisajes de la Edad de Sigmar, exploraremos relatos originales que desafían el tiempo y el espacio, donde héroes nacen de las cenizas y traiciones acechan en las sombras. Cada historia es un eco de leyendas, un grito de lo desconocido. ¿Estás listo para descubrir aventuras épicas, seres míticos y conflictos monumentales? Nos sumergiremos en relatos que te transportarán a universos donde la imaginación no conoce límites. Cada narración es una producción original, creada para cautivar la mente y avivar el espíritu. Así que afila tus armas y prepara tu mente, porque cada capítulo será un viaje inolvidable, lleno de giros inesperados y relatos que te dejarán sin aliento. Esto es Relatos de Terra Escribiente. Comencemos esta grandiosa aventura. El acolito maldito. Capítulo 1. Inicios extraños. En una lúgubre colmena imperial, bajo la sombra eterna de Terra, un acólito de la Inquisición, conocido solo como Rask, cosía los jirones de su capa con manos hábiles y ligeras, cuidando cada puntada como si fuera una oración al dios emperador. Era un hombre astuto y despiadado, curtido en la vida dura de las calles y siempre en busca de su próxima oportunidad. Sin embargo, no era su habilidad con la aguja lo que le daba su reputación. Era su ingenio implacable, capaz de tejer la muerte y la miseria en cualquier lugar donde el emperador necesitara justicia. Un día, mientras Rask ajustaba su capa con la precisión de un cirujano, una figura se aproximó a su oscuro refugio. Era una bruja callejera, vendedora de un ungüento llamado Esencia de la Gloria Perdida, prometiendo fuerza y vigor a aquellos lo suficientemente locos como para confiar en sus pociones. Rask se interesó, imaginando que este brebaje podía ser un arma más en su arsenal. Tras olerlo y probarlo con cautela, compró un pequeño frasco, dejando a la mujer con apenas unas monedas antes de marcharse con la mercancía. Satisfecho con su adquisición, se sentó a tomar un pequeño trozo de pan rancio que había guardado desde su última misión. Sin embargo, al destapar el frasco de esencia, un hedor nauseabundo se elevó y comenzó a atraer a las criaturas más bajas y miserables de las colmenas, las moscas necrófagas. Decenas de ellas descendieron, rodeando a Rask en busca del almizcle pútrido. Con un destello de furia, agarró un trozo de tela ensangrentada y de un solo golpe destrozó a 7 de esas criaturas. Al observar las moscas muertas a sus pies, Rask sonrió, apreciando el poder de sus reflejos. Con una arrogancia sin igual, decidió grabarse un mensaje en la placa de su armadura desgastada: 7 de un solo golpe. La inscripción era simple pero efectiva. Le recordaba que hasta el gesto más trivial podría convertirse en una herramienta de terror en el arte de la guerra. Desde aquel día, Rask se decidió a vagar por las oscuras colmenas de Terra, buscando su siguiente gran cacería.
Eventualmente, sus vagabundeos lo llevaron a las afueras de la ciudad colmena, donde el paisaje daba paso a las vastas tierras áridas y yermas. Allí se encontró con una colosal figura solitaria, un ogrete bestial y deforme, con cicatrices que cubrían su piel y ojos inyectados en sangre. Aquel ser no era un simple bruto, era una aberración de los laboratorios del Adeptus Mechanicus, una bestia de guerra usada para aterrizar ciudades enteras. Al ver a Rask, la criatura lanzó una risa que estremeció el suelo y lo miró con desdén. «¿Qué pretende un hombrecito en tierras de guerra?», gruñó el ogrete. Sin perder la calma, Rask exhibió el grabado en su pecho, dejando que el mensaje de 7 de un solo golpe hablara por él. El ogrete miró la inscripción, confuso pero algo inquieto, y lanzó un desafío. Levantó una roca y con su puño colosal la apretó hasta que el agua en ella comenzó a brotar por las grietas. «Si eres tan fuerte, hazlo tú también», rugió. Rask sonrió, sacando el frasco de esencia de la gloria perdida, y con astucia apretó la tapa hasta que la viscosidad venenosa rezumó por los bordes, dando la apariencia de un líquido exudado por pura fuerza. El ogrete quedó atónito, sin darse cuenta del truco, y gruñó, frustrado pero impresionado. Sin perder el tiempo, el ogrete recogió otra roca y la lanzó al cielo con tal fuerza que desapareció de la vista antes de caer estrepitosamente al suelo. «A ver si puedes lanzar tan alto como yo, pelagatos», gruñó el monstruo, deseoso de ver fracasar al humano. Pero Rask, más rápido y astuto, sacó un pequeño dron de vigilancia de la Inquisición de su bolsillo y lo dejó volar en el aire. La máquina ascendió como un rayo y pronto se perdió en las alturas, dejando al ogrete asombrado. Para Rask, el ogrete era solo otro cadáver esperando el momento adecuado, y se preguntaba qué más podría obtener de él antes de acabarlo. Finalmente, el ogrete le propuso una última prueba. Señaló un árbol muerto cercano y dijo: «Si eres tan fuerte, ayuda a cargarlo al campamento». «Claro, tú llévate el tronco y yo los restos más pesados», respondió Rask. Con esa artimaña, dejó que el ogrete cargara con todo el peso mientras él simplemente se colgaba de las ramas, confiando en la torpeza del monstruo para no percatarse del engaño. Pero, a medio camino, el ogrete, agotado, dejó caer el árbol, echando al suelo al pequeño acólito. Finalmente, agotado y embaucado por el humano, el ogrete le ofreció pasar la noche en su guarida. Cuando llegó, Rask encontró a varios ogretes comiendo los restos putrefactos de humanos y animales en torno a un gran fuego. Aquel refugio apestaba a podredumbre, y la atmósfera era tan malsana que incluso el endurecido Rask sintió un escalofrío. Sin embargo, aceptó la invitación de dormir, sabiendo que su momento de gloria estaba por llegar. Al caer la noche, cuando todos dormían, uno de los ogretes, creyendo que Rask ya estaría sumido en un profundo sueño, levantó una barra de hierro y asestó un golpe mortal a la cama donde el acólito supuestamente dormía. Sin embargo, Rask había sido lo suficientemente astuto como para evitar el lecho y se había ocultado en un rincón oscuro, observando en silencio. Al amanecer, Rask se levantó con una expresión de satisfacción. Los ogretes, al verlo vivo y saludable, quedaron aterrados, imaginando que debía poseer algún poder oscuro para sobrevivir a aquel golpe mortal. Sin perder un instante, huyeron, dejando el campamento abandonado. Rask continuó su viaje y poco después llegó al palacio de un gobernador planetario donde, agotado, se echó a descansar en los jardines. Alguien descubrió el grabado de 7 de un solo golpe en su armadura y, espantado, corrió a informar al gobernador. Este, al enterarse, creyó que Rask era un asesino enviado por la Inquisición para ajusticiar a sus enemigos. Atemorizado, el gobernador envió a uno de sus oficiales a contratar los servicios de Rask, queriendo tenerlo cerca y al mismo tiempo bajo vigilancia. Así, el acólito fue recibido con honores y alojado en los aposentos del palacio. Los guardias y soldados, sin embargo, no tardaron en desconfiar de él. Temían que aquel hombre, capaz de acabar con 7 enemigos de un solo golpe, pudiera liquidarlos a todos si se lo proponía.
pronto conspiraron para deshacerse de él de cualquier manera. Capítulo 2. La maldición del acólito. Mientras la nave de Rask avanzaba en el vacío, dejando atrás los fuegos mortecinos de Terra, él se sentía triunfante, lleno de una euforia que no experimentaba desde hacía años. El sabor de la victoria y la brutalidad de su misión resonaban en su mente, empapando sus pensamientos en la gloria sangrienta de sus acciones. Sin embargo, algo inusual comenzó a suceder. En la cabina de su nave, la temperatura bajó súbitamente y un escalofrío helado recorrió su espina dorsal. Rask se detuvo, inmóvil, escuchando. El sistema de control emitió un sonido extraño, un zumbido leve pero constante, como un murmullo incomprensible que se arrastraba por los rincones de la nave. De repente, algo llamó su atención en la pantalla de navegación. Una distorsión en el mapa estelar apareció justo en su ruta. La nebulosa que se proyectaba en su monitor se desvaneció y en su lugar aparecieron símbolos oscuros y líneas rojas que pulsaban lentamente, como si fueran venas en una piel marchita. Rask frunció el ceño y ajustó los controles, pero la anomalía permaneció. La nave había cambiado su curso sin previo aviso, llevándolo hacia una región del espacio donde solo los condenados o los insensatos se atreverían a entrar, la Cicatriz Maledictum. Rask intentó corregir el rumbo, luchando con los controles, pero la nave parecía resistirse. Los sistemas que alguna vez respondieron a su toque ahora parecían actuar por voluntad propia. La nave temblaba y chirriaba, como si estuviera siendo forzada a seguir una ruta predestinada. Una ruta marcada por algo mucho más antiguo y malvado que cualquier monstruo o bestia que él hubiera enfrentado. Entonces escuchó algo en la cabina, un sonido suave, como el roce de telas, un susurro que erizó la piel de su nuca. Giró la cabeza lentamente y allí, en la oscuridad detrás de él, algo se movió. Era apenas visible, una figura envuelta en sombras, su rostro oculto por un velo de tinieblas. Los ojos de Rask se abrieron en shock al reconocer esa silueta. Se trataba del mutante que había asesinado, el monstruo que había hecho estallar en una tormenta de sangre y vísceras. «No puede ser. Yo te maté», murmuró Rask, retrocediendo mientras sus dedos temblaban sobre el control de armas de la nave. La figura emitió un sonido gutural, una risa que parecía provenir de algún rincón de su propia mente. Y luego habló, su voz mezclada con ecos de lamentos, como si cientos de almas condenadas susurraran al unísono. «Me mataste, sí, pero no del todo, acólito. Mis restos fueron dejados en la colmena, donde el odio y la oscuridad prosperan. Pensaste que me habías vencido, pero me convertiste en algo peor». La criatura avanzó, sus manos deformes alargándose como garras de sombra, y con cada paso el aire a su alrededor se volvía más denso, más oscuro. Rask intentó disparar, pero las armas de su nave no respondían. Era como si la tecnología misma se hubiese rendido al horror de aquella presencia. «No solo me has traído de vuelta, Rask», continuó la voz. «También trajiste a mis compañeros, a los condenados de la colmena, a los inocentes que aplastaste, a las sombras que mataste, destruiste y olvidaste». Y en ese momento, la nave comenzó a llenarse de espectros. Figuras translúcidas emergieron de las paredes, sus cuerpos deformes y distorsionados, sus rostros desgarrados en expresiones de angustia. Eran los habitantes de la colmena que él había destruido, aquellos que murieron envenenados por su última traición al gobernador, aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de luchar. Rask retrocedió, pero no tenía a dónde huir. Las paredes de la nave comenzaron a cerrarse, las luces parpadeando con violencia. Cada vez que las luces volvían a encenderse, las figuras espectrales estaban más cerca, sus ojos vacíos, llenos de una ira eterna, de una venganza que cruzaba los límites entre la vida y la muerte.
Intentó gritar, pero no emitió ningún sonido. Era como si el vacío lo hubiese absorbido por completo, silenciando cada palabra, cada súplica que surgía de sus labios. Finalmente el mutante se detuvo frente a él. Levantó una mano goteante, y cuando sus dedos deformes rozaron la frente de Rask, este sintió un dolor indescriptible. Era como si su mente estuviera siendo desgarrada de su cuerpo, arrancada de su propia conciencia. Y en el último destello de lucidez, antes de que todo se volviera oscuridad, comprendió el verdadero castigo que le esperaba. Su cuerpo no murió. No se le permitió el alivio de la muerte. En cambio, fue forzado a convertirse en parte de la nave misma, sus nervios fusionándose con los circuitos, su piel extendiéndose como metal oxidado sobre el armazón de la nave. Rask se sintió atrapado, encadenado en cada fibra de aquella estructura, condenado a sentir cada pulso de energía, cada vibración, cada fragmento de vacío eterno que golpeaba el casco. Y fue entonces cuando escuchó la voz de nuevo, la misma voz que lo había condenado. «Bienvenido a tu eternidad, acólito. Serás la nave, un alma sin cuerpo, destinado a vagar por el abismo. Sentirás la desesperación de cada alma perdida que encuentres en el vacío. Y cuando llegues a nuevos mundos, serás su condena». Rask intentó gritar, pero su boca, ahora hecha de acero y cables, no respondía. Sus gritos eran solo ecos atrapados en los circuitos de la nave, resonando en una tortura sin fin. Y así, Rask fue absorbido por la misma máquina que alguna vez controló, convertido en un espectro de odio y venganza, una nave maldita que vagaría por la cicatriz Maledictum, llevando muerte y desesperación a todos los que osaran cruzarse en su camino. La leyenda de la nave fantasma comenzó a extenderse por el imperio. Los exploradores que la divisaban en la distancia hablaban de una sombra cubierta de marcas infernales, de una nave cuya silueta parecía estar en perpetua agonía, su estructura distorsionada, como si su forma estuviera atrapada en un grito eterno. Los rumores decían que aquellos que la veían de cerca escuchaban gritos, no de radio ni de sistemas de comunicación, sino de las paredes mismas, como si la propia nave estuviera suplicando por liberarse de un dolor eterno. Y en los confines de la disformidad, la figura de Rask aún permanecía atrapada, consciente pero incapaz de actuar. Sentía cada tormenta warp como un puñal ardiente, cada choque de meteoritos como si golpearan sus huesos. Sabía que su castigo no tenía fin, que el emperador jamás lo acogería en la muerte. Ahora era un espectro, una leyenda que vagaría eternamente, un recuerdo doloroso de que, incluso en el vasto imperio, no existe lugar donde escapar del juicio final. Capítulo 3. El juicio de las sombras. La vasta oscuridad del vacío era un manto imperturbable, una escena sobrecogedora de quietud, pero a bordo de la nave de Rask, la paz era un espejismo cruel. Aquella nave, tan rígida y fría, había empezado a transformarse en algo más, como si fuera una extensión de su propia agonía. En su interior, Rask experimentaba una existencia fragmentada. Cada panel metálico era ahora un espejo distorsionado que reflejaba partes de sí mismo, pedazos de lo que alguna vez fue su humanidad. Sin embargo, en cada reflejo, algo nuevo y extraño había nacido. Sus ojos estaban desprovistos de brillo, sus labios temblaban, y en su piel parecía imprimirse el eco de una culpa inconfesable. Las almas de aquellos a quienes había dejado en el olvido y el polvo se arrastraban por los pasillos de la nave. Eran figuras de sombras tenues, envolventes, pero sus miradas conservaban un brillo sobrenatural, casi poético. Cada uno de ellos, al encontrar su reflejo en las paredes metálicas, conservaba el gesto de una súplica eterna. La ira y la desesperación que impregnaban el aire de aquella nave no solo eran palpables, sino casi tangibles. Sus susurros llenaban la nave con la suavidad de un vendaval contenido. De entre todos aquellos rostros,
surgió el de un hombre que Rask reconoció de inmediato, un individuo cuya existencia había descartado sin el menor remordimiento. El hombre lo miraba con la ternura y el dolor de un padre abandonado, y sus palabras eran suaves, llenas de la afilada elegancia de una tragedia poética. «¿Por qué, Rask?», murmuró la sombra del hombre, con un tono que parecía atravesar las paredes, el metal, y llegar a lo profundo de la memoria de Rask. «¿Por qué elegiste el olvido sobre la redención?». Rask intentó evitar aquella mirada, desviando su mente hacia los fríos confines del vacío estelar. Pero en la prisión que él mismo había creado, no había refugio para las sombras del pasado. Aquellas figuras comenzaban a rodearlo, sus ojos brillaban como brasas, su silencio era un juicio mayor al de cualquier tribunal. Cada movimiento de Rask era vigilado, cada pensamiento, escrutado, y los murmullos se convirtieron en un cántico de acusaciones. Un juicio eterno y silencioso. La figura de aquel hombre alzó su mano espectral y señaló una puerta al final del corredor. Sus ojos, vacíos de esperanza, poseían sin embargo una intensidad aterradora. «Ahí está la verdad que buscabas, Rask. Al final siempre supiste lo que vendría. Los actos de la carne y el acero no pueden eludir las deudas del alma». Rask sintió el impulso de huir, de abandonar aquel tormento, pero su cuerpo parecía un eco vacío. Una mera sombra de voluntad que respondía al juicio implacable de sus recuerdos. Con un suspiro amargo y la dignidad que solo puede emanar del arrepentimiento, se dirigió a la puerta que se abría ante él. Al cruzar el umbral, Rask se encontró en una vasta cámara, la sala en la que alguna vez había ejecutado a sus primeros prisioneros. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, frases que él mismo había pronunciado con desdén, órdenes de muerte y destrucción, que ahora resonaban con una amargura estremecedora. «No hay redención en la carne», decían las palabras escritas con fuego en los muros, «solo en el olvido eterno». Cada palabra era una sentencia, un susurro que le recordaba la facilidad con la que había dictado la muerte y la desesperanza, creyéndose por encima de las leyes del alma. Con cada paso que daba, sentía la presión de aquellas sombras que lo observaban en silencio. Sombras que él mismo había convertido en ceniza y polvo. De repente, una figura emergió de la penumbra. Era una mujer joven, su rostro envuelto en la belleza frágil de quien ha conocido el dolor pero no la venganza. Tenía en las manos una máscara dorada, el mismo rostro de inocencia que él había destruido hacía tanto tiempo, y la extendía hacia él como una ofrenda maldita. «¿Recuerdas mis palabras, Rask? ¿Mis súplicas?», preguntó, con una dulzura que perforaba su mente como un cuchillo bien afilado. «Dijiste que no eras esclavo de la moral, que los débiles solo sirven para el sacrificio». Las palabras de la mujer resonaron en su interior, rebotando en su conciencia, como un eco interminable. Sintió, por primera vez en su vida, una vergüenza tan profunda que no había forma de huir de ella. Aquella máscara dorada era una réplica de su propia cara, un recordatorio perverso de la imagen que alguna vez tuvo de sí mismo. Rask intentó pronunciar una disculpa, una palabra de arrepentimiento, pero su voz se desvaneció en el aire absorbida por la densidad de aquella oscuridad que lo envolvía. La mujer dio un paso hacia él, y Rask sintió cómo sus rodillas flaqueaban ante la magnitud de su propio terror. Fue entonces cuando el reflejo en la máscara comenzó a cambiar. Rask vio en ella una visión terrible, una sucesión de futuros en los que, una y otra vez, él mismo era condenado, traicionado, asesinado de las formas más grotescas y espantosas. Vio el rostro de cada alma que había destruido, cada uno de sus pecados encarnado en un acto de venganza contra él. En una de esas visiones, Rask era devorado por un enjambre de criaturas abominables que lo desmembraban lentamente, arrancando cada pedazo de su carne con una precisión cruel y meticulosa. En otra, era obligado a vagar eternamente por los desiertos de una luna inhóspita, su carne putrefacta resistiendo el paso del tiempo, mientras su mente quedaba atrapada en un ciclo de tortura sin fin. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a reír, una risa suave y amarga, como el susurro del viento en un bosque envenenado. Era el sonido de la justicia, de un juicio eterno y poético que no necesitaba palabras, solo el recuerdo de los actos que lo habían llevado a su perdición.
Rask comprendió en ese instante que su castigo no era simplemente morir. Su verdadero castigo era vivir eternamente en aquel abismo de sombras, condenado a recordar, una y otra vez, cada rostro, cada vida, cada palabra que él mismo había pronunciado con desprecio. El alma humana, en su desesperación, tiene una capacidad infinita para sufrir, y Rask estaba condenado a explorar cada rincón de esa desesperación, cada sombra de aquel sufrimiento, hasta el último latido de su existencia. Finalmente, se hundió en el suelo, en un susurro quebrado, atrapado en aquel silencio oscuro que envolvía todo su ser. Las figuras espectrales lo rodearon, apagando la última chispa de su voluntad, mientras la nave continuaba su curso en el vacío, una reliquia condenada a vagar en el abismo, un eco de la corrupción y el juicio ineludible que esculpió su propia perdición. La sala de los recuerdos se cerró detrás de él, y el silencio reinó, un silencio eterno e implacable, como el oscuro beso de la muerte misma. Capítulo 4. Bobotip, el descarado arcano. Por los oscuros confines de aquella nave, un eco de metal resonaba como un maldito rezo. Era el susurro de engranajes que jamás cesaban, una sinfonía de piezas podridas en un compás de maldiciones. Aquel era el lenguaje de Bobotip, el infame servidor del Mechanicum, y al mismo tiempo el arquitecto de aquella trampa desquiciada. Para muchos, solo una máquina antigua. Para otros, un condenado hijo de puta de metal que se deleitaba viendo a otros caer en su red de mentiras y traiciones. Bobotip había visto de todo en sus eras. Había pasado por guerras sangrientas y pactos impíos, pero siempre con la misma lealtad tóxica al Omnisia, o al menos a su versión retorcida del Omnisia. En los últimos siglos, había sido algo más que un servidor. Un agente encubierto del caos, un emisario del Dark Mechanicum, y para todos los efectos, un sádico con una particular afición por atrapar y destrozar almas inocentes. Desde su cubículo metálico y corrompido, Bobotip había aguardado años para su presa perfecta. Un alma podrida que pudiera manipular, un pobre bastardo que tuviera la voluntad de quedarse atrapado. Y así fue como llegó Rask, el desgraciado y ambicioso. Rask, que creyó que la nave del gobernador era un regalo, un jodido premio, cuando en realidad era un maldito yugo forjado por Bobotip mismo. ¿Un premio? ¡Ja! Era la peor pesadilla que podría haber caído sobre aquel hombre. En cuanto Rask cruzó el umbral de la nave, Bobotip puso en marcha su plan. No era cualquier estrategia, no. Esto era el mismísimo infierno en fragmentos de metal y aceite. Bobotip había trabajado en las sombras en Terra, moviendo los hilos como un espectro invisible, y ahora, con los poderes caóticos desatados al cruzar la cicatriz Maledictum, la nave ya estaba lista para devorar a su nuevo dueño. El ritual había sido preciso, una obra macabra de ingeniería oscura. Cultistas habían reunido las partes podridas de los cadáveres que Rask había dejado en su estela de muerte. Bobotip los había fusionado en aquel altar metálico, cada una de esas almas malditas cobrando una existencia espectral bajo la promesa del caos. Al principio, Rask pensó que él era el amo de la nave, que podría dirigirla a su antojo. Pobre bastardo. No sospechaba que Bobotip ya lo había marcado, ya lo había condenado. Una noche, mientras flotaban en la nada del vacío, los espectros se manifestaron por primera vez. Los 444 seres, almas en pena, cuerpos mutilados, monstruos de odio, aparecieron uno a uno frente a Rask. Él gritó, intentando huir, pero para ellos él era la nave. Cada rincón de esa estructura oxidada era su carne, cada fibra de metal, sus tendones. Cuando trataba de correr, sentía que el suelo lo atrapaba, como si la nave misma se carcajeara con una voz hueca y demencial. ¿Te creías dueño, Rask? Bobotip se burlaba, su voz metálica reverberando en cada maldito pasillo de la nave. No eres más que un prisionero aquí, una jodida reliquia que me pertenece.
Cada trozo de esta lata de metal te reclama, y ahora cada uno de estos espectros malditos te tiene como su nave, su maldita prisión. Rask estaba atrapado en un tormento eterno, rodeado por las almas de los que había matado en vida y por los nuevos desgraciados que Bobotip traía a bordo. Porque Bobotip, en su infinito descaro, no se contentaba solo con Rask. El servidor buscaba nuevos reclutas, desgraciados desesperados que, creyéndose libres, abordaban la nave en busca de fortuna. «Venid, hijos de perra, venid a vuestra ruina», murmuraba Bobotip para sí, mientras la nave atrapaba cada alma, ahogando cualquier grito en el vacío absoluto del espacio. Cada nuevo recluta era una nueva trampa, una prueba de la creatividad de Bobotip. Uno caía en un foso lleno de dientes metálicos, otro se asfixiaba cuando los sistemas de oxígeno dejaban de funcionar y algunos eran destrozados cuando las puertas se cerraban sobre ellos como mandíbulas. Cada muerte era un espectáculo macabro, una escena orquestada con precisión mórbida. Y cuando el último aliento escapaba de sus cuerpos, Bobotip extendía su oscuro poder sobre ellos, transformándolos en nuevos espectros que se unían a la multitud de almas atrapadas. Rask podía sentirlos a todos, y cada uno de esos espectros se aferraba a su esencia como un parásito. Cada susurro en las sombras era un recordatorio de su condena, el eco de sus propios crímenes resonando una y otra vez, un coro sin fin de lamentos que jamás cesaría. «¿Te duele, Rask?», siseaba Bobotip con malicioso deleite. «Eres mi puto fantasma, mi mascota, y a la vez el sacrificio eterno que alimenta esta nave. Esta prisión, este lugar maldito, es tuyo, cabrón. Cada jodido espectro que aquí se encierra es un grito en tu contra, y yo solo soy la orquesta que dirige este infierno». La nave surcaba el espacio, cada vez más cargada de almas malditas, de prisioneros que se unían a la legión de condenados bajo el mando de Bobotip. Él era el titiritero, el maldito arquitecto, y cada grito de dolor, cada maldición que aquellos desgraciados lanzaban, solo alimentaba su sarcástico placer. Capítulo 5. Rask-Kar, el sarcófago de Khorne. La nave flotaba en el abismo de la cicatriz Maledictum, un sarcófago metálico surcando la negrura con las almas atrapadas de los desafortunados que habían cruzado sus compuertas. Rask, nombre de aquel acólito maldito, resonaba en cada rincón de la nave, convertido en el eco de los lamentos de 444 almas en pena, condenadas a vagar y atormentar eternamente. Sin embargo, en el último de sus rituales, Bobotip, el descarado servidor del Mechanicum Oscuro, cruzó un límite que no comprendió hasta que fue demasiado tarde. En medio de su incansable sacrificio al Mechanicum Oscuro, Bobotip abrió sin querer un eco en la disformidad que tocó una morada del mismísimo Khorne, el dios de la sangre. De este modo, un demonio de su legión, Dumbrid, príncipe demonio de Khorne y destructor de civilizaciones, escuchó el llamado. Fue como si el universo mismo hubiese respondido al oscuro servidor, pero no con la bendición que Bobotip esperaba. Surgiendo desde la disformidad como una ráfaga de furia y metal ardiente, Dumbrid se materializó a bordo de la nave en un estallido de llamas rojizas, un rugido de violencia encarnada, sediento de destrucción. Bobotip, quien creía controlar cada rincón de la nave, sintió algo nunca antes experimentado: terror. Pero no hubo tiempo para intentar controlar la situación, ni siquiera para rogar por piedad. Con una risa maníaca, Dumbrid alzó sus garras y en un ataque de frenesí sangriento comenzó a despedazar a Bobotip en un caos de piezas y chispas. Circuitos saltaron por los aires mientras el príncipe demonio lo destruía, arrancando su esencia y atrapándola con un oscuro encantamiento. Dumbrid, con ojos inyectados en la violencia ciega de su dios, observó los restos de Bobotip, sus componentes esparcidos y retorcidos en el suelo de la nave. Se inclinó, sosteniendo un fragmento del servidor entre sus garras,
y con un retumbar de voz que impregnaba de terror cada rincón, susurró burlón: «Tú, maldito esclavo del Mechanicum Oscuro, ¿quién era tu amo, Slaanesh? Solo el príncipe del placer haría tales trampas mentirosas y carnicería retorcida con esta tripulación. ¡Ja! Mi señor Khorne estará satisfecho de que haya aplastado a un gusano de Slaanesh». Dumbrid alzó los restos hacia los oscuros cielos del espacio y gritó, decretando con la autoridad implacable del dios de la sangre: «Este sarcófago de malditos será mi ofrenda para Khorne. Desde hoy esta nave llevará el nombre de Rashkek-Kar, el sarcófago de Khorne, y su condena será una cacería eterna. Cada maldito que suba a bordo será sacrificado en nombre de mi señor, y así sus cráneos se acumularán adentro. Cuando alcancen el número perfecto, 888 almas atrapadas me deben convocar y llamar, y así yo volveré para el gran ritual del bautizo. Rask, Bobotip y las almas en pena de los 444 prisioneros unieron sus voces en una respuesta sibilante y espectral. «Sí, mi señor, escuchamos y obedecemos». Y Dumbrid, satisfecho con su nuevo mandato, desapareció en una ráfaga de llamas escarlatas, dejando la nave habitada solo por sus nuevos condenados. Ahora Rask y las 444 almas sentían el peso del mandato de Khorne. Sabían que tendrían que atormentar y capturar nuevas almas para cumplir con el terrible plan del dios de la violencia. Los años pasaron. La Rashkek-Kar surcó los sistemas, recibiendo incautos exploradores y peregrinos, atrayendo con mentiras y promesas a cada infeliz que se atreviera a abordarla. Las muertes eran brutales, cada trampa diseñada con crueldad insaciable para extender el sufrimiento y acumular cráneos. Almas tras almas se añadieron al vasto lamento de la nave hasta que 3 años después la cifra alcanzaba los 847. Solo faltaba una última incursión. Fue entonces cuando la Rashkek-Kar se adentró en la órbita de Prometeo, luna de Nocturne. Allí, un escuadrón de Drukhari, ansiosos de trofeos de combate, se atrevieron a abordar la nave maldita. Estaban seguros de que se trataba de una reliquia imperial extraviada y, atraídos por la posibilidad de riquezas y víctimas, se adentraron en sus profundidades. La nave selló sus compuertas en el acto y cada trampa y sello infernal se activaron al unísono, asesinando metódicamente a cada uno de los Drukhari en un estallido de sangre y acero. El ritual estaba casi completo. El último grito de los Drukhari fue el catalizador de la invocación. Con un rugido de tormenta carmesí, Dumbrid se materializó nuevamente en el centro de la nave. La carcajada de sus dientes afilados resonaba por todo el casco mientras contemplaba los cráneos y la sangre fresca de sus ofrendas. En un éxtasis oscuro, aplastó las cabezas de las últimas 8 víctimas, completando las 888 almas, y con un rugido de satisfacción, pronunció las palabras del bautismo final de la nave. Rashkek-Kar, a partir de este día serás una entidad única, un ingenio demoníaco de Khorne. Las palabras de Dumbrid atravesaron cada rincón de la nave, mientras la sangre de los Drukhari, aún tibia, burbujeaba en las entrañas de la maquinaria. La Rashkek-Kar comenzó a vibrar, y sus 888 almas en pena sintieron cómo sus conciencias se unían, fusionándose en un solo grito, en un solo lamento eterno. Dumbrid observó con satisfacción mientras el ritual culminaba. En un último gesto levantó su espada ensangrentada y, con una fuerza sobrehumana, la clavó en el corazón de la nave. La esencia misma de la Rashkek-Kar se inflamó y comenzó a sangrar. Su conciencia se forjó en un acto de pura brutalidad y un rugido infernal surgió del casco mismo de la nave. «Khorne tiene su sarcófago», anunció Dumbrid, «y su condena será la eterna cacería de aquellos suficientemente estúpidos como para adentrarse en tus entrañas». Rashkek-Kar, ahora un ser consciente e ingenio demoníaco, rugió de acuerdo, sintiendo su propósito claramente. Era un sarcófago viviente de muerte y condenación, y cada alma que absorbiera lo fortalecería, lo acercaría más a su señor Khorne. No sería una simple nave en el espacio,
sería un ingenio devorador de almas, acumulando el horror en nombre de su dios. Epílogo: El lamento eterno de Raskek-Kar. La Raskek-Kar vagaba por la vasta oscuridad, un faro de terror en medio del cosmos. Desde el exterior, la nave parecía una reliquia de guerra más, un casco de metal ennegrecido, apenas visible en la penumbra de la cicatriz Maledictum. Pero dentro de su oscuro y retorcido corazón, las 888 almas fusionadas en un solo ser en un ingenio demoníaco aterrador acechaban en un propósito incuestionable, alimentadas por la sed inextinguible de su amo Khorne. La voz de la nave, una amalgama de dolor y furia, resonaba en la inmensidad de sus vacíos corredores. Rask, Bobotip y cada alma atrapada habían desaparecido. Eran ahora un mismo coro eterno, clamando por nuevas víctimas, anhelando el dulce momento en que una desafortunada criatura cruzara su umbral de metal y sangre. Cada cráneo que se añadiera a su galería, cada espíritu que pereciera en sus entrañas, era una ofrenda que lo acercaba más a la gloria del dios de la sangre. Y mientras la Raskek-Kar se desplazaba sin rumbo, la cicatriz Maledictum era su campo de cacería perfecto, un espacio desbordado de incautos y desventurados. Durante los siglos venideros, las leyendas de la Raskek-Kar se esparcirían como una enfermedad. Los rumores hablarían de una nave fantasma que devoraba a cualquiera que osara abordarla, de una abominación que navegaba de planeta en planeta, atrayendo a exploradores, corsarios y buscadores de fortuna. Los murmullos hablaban de los que, buscando riquezas y fama, habían desaparecido sin dejar rastro, sus gritos ahogados en un infinito mar de almas condenadas. La Raskek-Kar tenía paciencia, una paciencia que se extendía más allá del tiempo y del espacio y que en su esencia perversa no era otra cosa que la expresión pura del hambre de Khorne. Desde su fusión demoníaca, la nave había aprendido a esperar, a susurrar promesas en las estrellas, a atraer a cada nuevo incauto con la tentación de recompensas o gloria. Y cada uno de ellos, al poner un pie en su interior, se convertía en parte de un destino oscuro, uno que nunca podrían haber imaginado. La Raskek-Kar, el sarcófago de Khorne, continuaría su periplo, su hambre insaciable convertida en leyenda y terror.